Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. El día de hoy nos acompaña el maestro Everardo García Cancino. Él es nuestro ponente el día de hoy. Él es especialista en problemas de aprendizaje. Training de desarrollo cognitivo en el ICE-LP Jerusalén, Israel. Tiene certificaciones en la Escuela de Harvard, líneas de pensamiento, es autor de más de una docena de textos para alumnos y profesores, coordinador por 12 años de los programas de interacción cognitiva, expositor de talleres de congresos a nivel nacional y en Latinoamérica. Ediciones Castillo pone a disposición de docentes, coordinadores y directivos el plan de acompañamiento educativo que tiene como objetivo proporcionarle el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales, así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante cursos presenciales y en línea, como el que presentamos el día de hoy. La conferencia en línea del día de hoy forma parte del curso Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, que tiene como objetivo desarrollar habilidades del pensamiento que parten del uso de recursos didácticos y se desarrollarán en 2 sesiones. La masterclass que se imparte el día de hoy y el curso taller de desarrollo de habilidades con el uso de recursos didácticos. La inscripción a este taller se encuentra en el portal de Ediciones Castillo y la sesión en línea se realizará el 18 de marzo. En pantalla tienen la dirección electrónica y para que se puedan inscribir y también para que posteriormente puedan ustedes ver las grabaciones. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Everardo e iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Ahora sí que retomando las palabras que a veces usamos y nos falta a veces darles todo el valor, les vuelvo a decir, como estaba en la presentación, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes en esta tarde
para participar parte de una búsqueda que hemos hecho como un eje muy importante del trabajo que tenemos como docentes. Digo que tenemos porque seguimos trabajando con alumnos, además de trabajar con maestros. Creo que el tema que ahora vamos a reflexionar tiene mucho que ver con este rescatar, tomar conciencia de lo que son estas habilidades del pensamiento, habilidades del aprendizaje que nos permiten autonomía. Entonces va a ser un placer con ustedes irnos metiendo en algunas reflexiones, en algunos esquemas y en algunas sugerencias del trabajo en el desarrollo de las habilidades de pensamiento. Cuando iba pasando la presentación del editorial, por ahí hay una o dos frases que se vuelven muy importantes. Y en una de estas frases dice, aprendemos juntos. Y esta es una invitación para lo que vamos a hacer ahora. Yo les pondré algunos elementos, pero tenemos que aprender juntos. Por eso les proponemos unas líneas de participación, aunque estén ustedes allá, estén participando, aunque en unos momentos no nos escuchemos. Ya vieron que el tema de ahora es habilidades del pensamiento como el eje de nuestros aprendizajes, pero de todos modos pónganse ustedes un objetivo. ¿Qué es lo que están buscando al estar ahorita participando con nosotros en estas 2 horas de trabajo? Vayan tomando notas. Puede ser que queden muchos vacíos, habrá una sugerencia de bibliografía, pero tomen notas y vayan organizando la información que se les va entregando. O sea, a partir de la propia presentación que después quedará a su disposición y de las sugerencias bibliográficas, ustedes podrán retomar. Busquen la transferencia. Habrá maestros ahorita de diferentes áreas, pero lo que vamos a trabajar es como un eje para todo nuestro proceso de aprendizaje, porque el pensamiento está presente en el aula de clase, está presente fuera del aula de clase, está presente en toda nuestra vida, ¿sí? Les vamos a pedir en diferentes momentos que ustedes comenten a partir de alguno de los ejercicios, a lo mejor a través de algunas preguntas. 2 horas son breves, pero sí trataremos de aprovechar que ustedes están de aquel lado y que podamos construir de manera conjunta. En el video también decía, aprender me prende. Aprender a mí me prende mucho. Espero que esto que le vamos a presentar a ustedes también les prende. He trabajado de una forma más fuertemente en secundaria, en preparatoria, esto de las habilidades de pensamiento, y creo que a los alumnos cuando los vamos trabajando les resulta muy beneficioso. Va a haber 2 ejercicios, espero que alcanzamos a hacer los 2 ejercicios. Sí les invitaría a que lo hicieran. No importa que no puedan llegar a la resolución correcta o a la resolución final. Sí es importante para que descubramos el proceso que hacen ustedes. Entonces, les invitamos a hacer estos ejercicios de manera reflexiva y crítica, descubriéndose a sí mismos. Les pediría de una manera muy importante que este esquema de habilidades de pensamiento que les vamos a presentar, ustedes lo vayan descubriendo en sus asignaturas, en sus contenidos, en sus trabajos de desempeño. Todas ellas estarán presentes en cada una de ellas. Y vamos a entender, en especial con el eje del análisis, vamos a entender mucho más cómo hacerlas operativas. Entonces me va a permitir presentarles a ustedes este esquema de trabajo de la operación mental del análisis. No nos alcanzaría ir presentando cada uno de los esquemas, pero sí en esta parte del análisis les voy a dar qué significa analizar, cuáles son los principios de analizar y cómo esto nos va a llevar a otro tipo de habilidades. La propia filosofía en diferentes momentos nos ha hablado del análisis como una parte central. Déjenme para continuar compartir un pensamiento de Krishnamurti, ya lo tienen ahí ustedes, frente a ustedes, que dice, la correcta educación consiste en ayudar a despertar la inteligencia y a fomentar una vida integrada.
Solo una educación tal puede crear una nueva cultura y un mundo pacífico. Pero para llevar a cabo esta nueva educación, debemos partir de un nuevo comienzo, sobre una base por entero diferente. Y les decía hace ratito esta frase que aparece en la presentación: cuando aprendo, me prende. Necesitamos reflexionar, y los invito a reflexionar es qué sí tengo que hacer para que sean los alumnos los que aprendan. Ahora nuestras acciones están más centradas en que ellos aprendan más que enseñar. Y lo que vamos a hacer, como dice Krishnamurti, es despertar la inteligencia. Todos tenemos una gran capacidad de inteligencia, todos tenemos un gran potencial, pero necesitamos despertarla y dirigirla. Entonces, parte de la intención de lo que ahora hacemos. Por eso, en los propósitos del día de ahora, queremos tener estos elementos. Identificar el concepto y la estructura compleja del pensamiento como condición del aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. Creo que nos queda muy claro que estamos aprendiendo en cada momento. La clase, el aula, la escuela nos dan más orden, pero estamos nosotros buscando estructurar de una manera diferente este despertar de la inteligencia. Te voy a presentar un esquemita de David Perkins. Hay muchas definiciones del pensamiento de la inteligencia. Una que me gusta mucho para nosotros como maestros es del doctor David Perkins de la Universidad de Harvard, que creo que nos va a ser útil. Identificar la importancia del pensamiento en el proceso de construcción. Vamos a verlo a través de algún ejercicio. No podemos estar en la vida sin usar esta capacidad, y reconocer la estructura de esta competencia cognitiva que es el análisis y algunos de sus principios para transferirle a nuestras situaciones. Entonces les voy a ir presentando estos elementos y sí les pediría que ustedes tomaran nota. Espero, más bien dicho, les pido, o sea, está preparado para que ustedes se queden con herramientas y con elementos que mañana pueden estar aplicando en su clase. Entonces, ojalá y les sean útiles, o sea, con toda seguridad les serán. Todas ellas están avaladas, son parte de programas internacionales que se han estado trabajando. Nos vamos a mover en 4 o 5 puntitos. Ahorita vamos a empezar con un ejercicio para mover las neuronas. A veces cuando pido con mis alumnos también vamos a mover las neuronas. Y esto surgió porque alguna vez ellos me decían que cuando hacemos estos ejercicios siento que se me mueven las neuronas. Vamos a retomar, siempre me gusta ver este esquema de las competencias del siglo XXI, es cómo estamos respondiendo. A veces nos cuesta, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo en identificarlas. Las vivimos, pero hay que identificarlas para darles un orden. Vamos a descubrir la estructura del pensamiento analítico, de esta parte que les digo, de qué significa el analizar. Si yo les preguntara ahorita en este momento qué es analizar, ¿qué me dirían? Quédenselo pensando porque luego lo retomaremos. Y terminaremos con algunos ejes de principios del pensamiento, mucho de parte de algún trabajo que ha hecho el doctor Richard Paul, murió hace poco el doctor Richard Paul, que tiene toda esta fundación para el desarrollo del pensamiento. Entonces, en esta línea vamos a trabajar. Esperemos lograrlo en nuestras 2 horas de trabajo. Antes que nada, les voy a invitar a hacer este ejercicio. Les pido, por favor, varias cosas. A ver, primero, que tomen ustedes papel y lápiz. Sí necesito que tengan papel y lápiz. Les voy a poner un diagrama, les voy a poner un triángulo con ciertas divisiones. Entonces, quiero que hagan estas divisiones y que demos la respuesta a una pregunta sencilla, pero se van a dar cuenta, no es tan sencilla, es ¿cuántos triángulos podemos observar ahí? Posteriormente, les voy a poner una serie de preguntas, que esto es lo vital, que ustedes vean las preguntas sobre las cuales vamos a trabajar. Se las pongo ahí, creo que ya la están viendo ustedes en la pantalla. Es, ¿qué descubren en su proceso? Por favor, fíjense qué es lo que están haciendo en el ejercicio. ¿Qué objetivo le pondrían a este ejercicio, a este pequeño problema que les sugiero? ¿Por qué se vuelve complejo? Les voy a pedir a ustedes cuántos triángulos encontraron y nos van a dar 3, 4, 5 respuestas. ¿Qué requeriría un alumno para llegar a la mejor solución? ¿Y cómo afecta esto
si el mediador, si el docente tiene una intervención, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta estas preguntas. ¿Qué descubren en su proceso? ¿Qué objetivo le pondrían ustedes al problema? ¿Qué sentido tiene que yo se los pudiera poner? ¿Por qué se vuelve un poco complejo? Esto es sustancial para el pensamiento. El pensamiento tiene complejidades. ¿Qué elementos se dan en la complejidad? ¿Cómo ayudaríamos al alumno para resolverlo? Entonces, aquí está el problema. Dice, aquí tienen un triángulo. Por favor, tómense tiempo para copiarlo. Observa detenidamente la siguiente figura y descubre cuántos triángulos hay en ella. Debes encontrar más de 7. ¿Qué harás? Vean ahí el triángulo. Por favor, copien el triángulo, tomen sus divisiones y contabilicen. Y pongan ahí al lado de su hoja cuántos encontraron. Doy un minutito para que ustedes cuenten y abriré el chat para que ustedes me empiecen a anotar cuántos encontraron, ¿de acuerdo? Primero cuántos encontraron y luego entraremos a la reflexión de las preguntas, ¿de acuerdo? Adelante. Vamos a abrir el chat y ahorita lo que les pediría a ustedes es pónganme solamente el número. Y mientras van llegando los números, ya copiaron ustedes la figura. Me voy a pasar nuevamente a las preguntas para que ustedes vayan dándole una respuesta ahí en su hoja, en donde estén tomando notas, si son tan amables. La maestra María Carmen nos dice que tiene 14. La maestra Maribel Cano nos dice que 8. La maestra Yasmín Saraí que 12. La maestra Abigail nos dice que ya llegaron todos los chats, muy bien. La maestra Abigail dice que 14, la maestra Laura que 15, la maestra Carla 8, la maestra Carmina 11, el maestro Jesús 8, la maestra Gabriela 12, la maestra Lorena 13, la maestra Flor 11, el maestro Andrés 11, la maestra Guadalupe 15, la maestra Patricia 12, la maestra Ana Laura 13, la maestra Naila Berenice 14, la maestra maestro Asael 19, la maestra María de Lourdes 8, la maestra Alejandra 12 y 14, puso por si las dudas, ya puso 12 y 14, el maestro Miguel 14, la maestra Liliana 12, son los que tenemos hasta ahora. Perfecto. Casi les pediría, aguántenme el chat, ahorita ya no nos manden respuestas del número. Tómense unos minutitos y contesten alguna de estas preguntas. ¿Qué descubrieron en su proceso? Vean la belleza, es un solo ejercicio, ojalá y descubran esto, es la belleza, un solo ejercicio y cómo nuestras visiones nos llevan a descubrir cosas diferentes. Creo que el que tuvo más números fue 14, pero tenemos 8, 11, 12, 14, 13, 15, 19. Esto es una belleza, porque vamos aprendiendo con lo que vemos, vamos construyendo con lo que integramos. Ahorita vamos a ver esto. Sí les pediría, ¿qué descubren? ¿Qué hicieron? ¿Qué descubrieron en su proceso? Pónganle un objetivo. ¿Qué sentido tiene este ejercicio?
¿Y por qué se vuelve complejo? ¿Por qué no pudimos coincidir todos en una sola respuesta? Algunos de ustedes a lo mejor no alcanzaron a ponerlo, pues tenemos un buen número de respuestas y les digo, es una belleza que podamos tener tantas respuestas. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19. Ahorita vamos a ver cuánto sería. ¿Sí? Les pido que me anoten y que pongamos qué descubrieron en su proceso. Entonces, si me mandan una primera respuesta, pónganme, descubrí en mi proceso o el objetivo que pondría se volvería importante. Entonces, si nos quieren escribiendo, ¿qué descubrieron en su proceso? ¿Por qué algo que parecería sencillo no es tan sencillo? ¿Por qué no podemos coincidir todos en una sola respuesta? Entonces, vamos a anotarlo. La maestra María de Lourdes dice, descubrí interrogantes. Muchas gracias. La maestra María Carmen, ser más observadora. La maestra Laura, debemos enfocarnos y analizar la situación. La maestra Patricia, cada vez mi cerebro veía más triángulos y diferentes opciones. El maestro Julián, debo poner más atención. La maestra María Palestino, descubrí que cada uno percibe de manera diferente. La maestra Liliana, observación, concretación y análisis. La maestra Yasmín, descubrí que es analizarlo más a detalle. La maestra Gabriela, analizar lo que se observa. El maestro Miguel, descubrí diferentes formas de contar, observar. La maestra Naila, observación y análisis. La maestra Alejandra, debemos analizar y tener habilidad mental. La maestra Carla, análisis, observación y todos tenemos diferentes percepciones. La maestra Guadalupe, descubrí tener una visión amplia, tomar más triángulos a partir de otros. La maestra Lorena, descubrí que cada persona lo vemos de diferente manera. La maestra Carmina, que no soy visual. El maestro Jesús, múltiples respuestas. La maestra Flor, que a partir de la observación podemos encontrar diversas respuestas. Muchísimas gracias. Les decía, vamos a aprender juntos y creo que esto es bien importante. Ojalá ya hayan escuchado las respuestas de sus compañeros. Me parece bellísimo el proceso que estaba haciendo. Me permito repetir algunas de ellas. No quisiera repetirlas todas, pero por ejemplo a partir del ejercicio nos surgen interrogantes. Nos obliga a hacer un proceso de observación. Decían ustedes, es observar, usaban palabras o habilidades como es concretar, hacer análisis, enfocar. Me hablaban de descubrir cada vez más, o sea, esto se vuelve como muy importante. Conforme vamos entrando a un contenido, a un campo, podemos ir observando mucho más. Maestros, ojalá escucharon, esto es lo que pasa en la clase, esto es lo que pasa con nuestros alumnos. Nosotros hacemos una propuesta y los alumnos entran en esto, empiezan a observar, a descubrir, a concretar, a definir, a crear interrogantes, a crear respuestas. La inteligencia se desarrolla por preguntas más que que simplemente por contenidos. Esta es una gran belleza. Les pido una segunda respuesta y ahorita les doy la respuesta. Les voy a dar ahorita, sí les voy a dar la respuesta. Pongan, por favor, pónganle un objetivo a este ejercicio. O sea, ¿qué sentido? Ustedes tienen a sus alumnos en secundarias. Si se lo pudieran poner mañana, ¿qué quisieran descubrir con ellos? ¿Por qué se lo pondrían? ¿Me pueden regalar ustedes alguno de los objetivos que se pudieran proponer con el ejercicio? Escríbanlo y nos lo empiezan a enviar, por favor, si son tan amables. Con que me pongan uno de sus objetivos.
la maestra Elvira nos dice, la maestra Laura Elvira, fundamentar la solución. La maestra María de Lourdes, identificar en mis alumnos los diferentes niveles de percepción. La maestra Ariadna, que los alumnos aprendan a identificar su estilo de aprendizaje. La maestra María Carmen, descubrir las habilidades que tienen mis alumnos. La maestra Abigail, incrementar procesos de observación. La maestra Patricia, que los alumnos aprendan a analizar situaciones y dar diferentes soluciones al mismo problema. La maestra Flor, desarrollar la observación en los adolescentes. El maestro Jesús, habilidad de resolución de problemas. La maestra Yasmín, ser observador. La maestra Carmina, identificar por medio del análisis qué habilidades tiene cada alumno. La maestra María Palestino, descubrir las cualidades y la observación de los alumnos. La maestra Lorena, analizar y llegar a respuestas correctas mediante la observación. La maestra Carla, poner en movimiento la mente y tener un proceso de análisis. Muchísimas gracias. Lo voy a parar ahí. Ojalá y tuviéramos oportunidad de estar mucho más cercanos, pero vean ustedes la gran riqueza de lo que íbamos haciendo. Un simple ejercicio que nos llevó a, me decían desde el inicio, a identificar, a dar una fundamentación o una justificación de lo que estamos haciendo, incrementar nuestros procesos. Alguien me decía, es como mover nuestra mente, mover nuestras habilidades, descubrir esas cualidades, hacer un proceso de análisis y descubrir este proceso dentro de nuestros alumnos. Me hablaban de lo que se llamar así, a lo mejor no fue la palabra que usaron, despertar la habilidad de resolver problemas. Y resolver problemas no necesariamente matemáticas, es resolver problemas en un análisis de historia, en un problema social, en un problema de civismo, en un problema de lenguaje. Pues a todo esto nos va a llevar, ojalá y lo pudieran poner con sus alumnos y que fueran descubriendo. Me voy a parar y voy a continuar. Quisiera ir viendo con todo lo demás. Nada más, déjenme de las preguntas, participar con ustedes es, ¿por qué se volvió complejo el ejercicio? ¿Por qué creen que el ejercicio fue complejo? ¿Me ayudarían ustedes? Pónganme ahí también una pequeña oración, un pequeño enunciado. ¿Por qué el ejercicio fue complejo? ¿Por qué no pudimos llegar a una sola resolución? ¿Qué nos dirían? La maestra Araceli nos dice descubrir los estilos de aprendizaje que tienen y mediante el análisis poder explotarlos para un mejor aprendizaje. Muchas gracias, maestra. ¿Y por qué el ejercicio? El ejercicio mismo tiene cierta complejidad. Ciertamente nos va a ayudar a descubrir los estilos. Y esto tiene que ver, vemos con ojos diferentes el ejercicio, pero el ejercicio, ¿por qué se hace complejo? La maestra Yasmín dice, porque cada persona tiene diferentes formas de aprender. La maestra Flor, la complejidad se presenta cuando la indicación nos dice que debe ser más de 7. La maestra Lorena, porque cada persona tiene diferentes capacidades de observación. La maestra Guadalupe, porque depende del análisis que le dio cada persona que visualizó el ejercicio. La maestra María Palestino, conocimiento de los alumnos y de sus habilidades. La maestra María Carmen, existen diferentes puntos de vista de análisis y de percepción. El maestro Jesús, por cuestionar que hay más de 7 triángulos, la interrogante. La maestra Naila, se necesita concentración, el análisis y observación. El maestro Jesús es muy importante. La maestra Karen, porque cada uno de los alumnos tiene una personalidad, aprendizaje diferente, al igual que capacidades, habilidades y conocimientos. La maestra Maribel, porque tenemos diferentes formas de aprender y no todos analizamos.
el maestro Andrés, la dificultad está en la capacidad de percepción de cada uno. Muchísimas gracias. Maestros, chequen, imagínense cada uno frente a su grupo, poniendo a veces algo más que un contenido, o sea, un ejercicio que tengan que resolver los alumnos, llámese de redacción, llámese de un análisis de un hecho social, llámese de matemáticas, llámese de ciencias, y chequen lo que ustedes me iban, todo lo que me iban ustedes diciendo, ¿no? Descubrir que cada uno de nuestros alumnos, no cada uno, no es cada uno tiene un estilo, pero hay estilos diferentes. ¿Cómo lo vemos nosotros frente al grupo? Si queremos llevar a esta otra parte, y ahorita lo vamos a retomar en estos grandes objetivos del siglo XXI, es aprendemos de forma diferente. La complejidad, alguien me decía, del ejercicio está desde la indicación, claro que sí. O sea, la indicación, ahí hay un contenido, ahí hay un triángulo que podemos observar de una manera sencilla y decimos, hay 7 triángulos. Pues cuando me dicen, yo no, ustedes decían, cuando me cuestionan y me dicen, hay más de 7, ¿cómo nos obligamos a hacer búsquedas diferentes? ¿Sí? Y alguien decía, nuestras capacidades de análisis. Y es cierto, es qué tanto a través de mi materia yo provoco que salga el análisis. Quédense con esto, maestros. Les voy a dar unos principios de qué significa analizar, para ver cómo ustedes lo aplicarían en sus clases. Déjenme presentarles la resolución. Ustedes tienen el triángulo y tienen las divisiones. Si ustedes tomaran en este gran triángulo los que son triangulitos solamente de unos que podemos contar, si podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendríamos 7. Y algunos de ustedes descubrí que podía juntar triángulos. Si junto 2 triángulos, no todas las figuras las puedo juntar. Si junto de 2 en 2 vamos a tener 4. Si luego vuelvo a observar y creo triángulos con 3 triángulos internos, serían 2. Luego hay 2 figuras, una de ellas es la mitad izquierda del triángulo. Si se dan cuenta, tengo 4 triángulos. De estos triángulos formados por 4 serían 2 y un triángulo formado por 7. 7 y 4, 11 y 2, 13 y 2, ¿qué hice? 7 y 4, 11. 11 y 2, 13. 2, 15 y 1, 16. Perdón, ahí me equivoqué. Tenemos 16 cuadros, ¿sí? 16 triángulos. Corríjanme ahí, por favor. Son 16 triángulos. ¿A qué es a lo que voy, maestros? Ustedes me dicen, tenemos que llevar a nuestros alumnos a que descubran, a que descubran qué es lo que está dentro de ese problema, dentro de ese desempeño, dentro de ese trabajo que estamos desarrollando. Entonces, qué importante se vuelve para nosotros que cada uno de nosotros pueda dirigir. ¿Por qué se vuelve importante esta parte, maestro? Déjenme comentar rápidamente. Ya hicimos sus observaciones, sus participaciones. Déjenme centrarme en este potencial que tenemos las personas. Decía el doctor Feuerstein, dice, la inteligencia es un don gratuito, todos lo poseemos la inteligencia, con diferencias, y ahorita van a ver por qué hay diferencias cuando haga la presentación del doctor Perkins. Vamos a observar por qué puede haber diferencias, pero no todos tenemos la misma oportunidad de aprovechar todas sus dimensiones. Y esta es una misión de nosotros, maestros. No importa, ya se lo dije 2 o 3 veces, desde cuál materia estés trabajando, todos lo que estamos desarrollando, todos son habilidades de pensamiento, habilidades de aprendizaje. Déjenme compartirles algunos de los grandes objetivos que se planteó la UNESCO en un análisis con el Club de Roma. El Club de Roma no es una sociedad, no es un instituto que se dedique a la educación. El Club de Roma es un grupo de diferentes especialistas del área social, de la economía, de la política, que se sentaron junto con la UNESCO y con el Parlamento Europeo y dijeron, ¿qué estamos esperando? Lo que voy a presentar es año 2000.
ya corrimos 20 años de pero sigue siendo importante. ¿Qué están esperando? ¿Qué se está esperando? Ahorita regreso a la otra parte. Es desarrollar la estructura de la inteligencia. Maestros, ¿quién de ustedes en su institución, en su salón de clase dice, a ver, yo quiero desarrollar estas 4, 5, 6, 7 habilidades de pensamiento, estas competencias de pensamiento? Y yo les diría las tienen escritas, o sea, nuestros propios programas nos las mencionan. Yo no les diría, busquen 8, o sea, vamos a estar desarrollando mucho más, pero que ustedes tuvieran conciencia 3 o 4, que dijeran, yo voy a trabajar sobre la habilidad de comparación con mis alumnos, o voy a trabajar sobre el análisis, o voy a trabajar sobre la categorización. Ahora yo les voy a dar algunas propuestas. El otro segundo objetivo es fomentar la capacidad crítica, ahora más que nunca, maestros, la capacidad crítica, o sea, tomemos las noticias, abramos en cada momento el periódico o abramos a internet y veamos las noticias. No podemos, por favor, acostumbremos a nuestros alumnos no simplemente a escuchar. Algunos dijeran, pues observamos de una forma muy general, estamos a observar de una forma más específica. Seamos más analíticos, seamos más críticos en lo que leemos, observamos. Formar el conocimiento de sí mismo. Ciertamente una parte muy importante de lo que hicieron ustedes, maestros, ahorita era confiar en que lo puedo hacer. Les puedo apostar, si lo ponemos a nuestros alumnos, en un rato a lo mejor habrá alumnos que digan, no puedo hacerlo. Sí lo podemos hacer. Estamos en una época de fomentar la creatividad y la imaginación, como desde mi materia fomento la creatividad y la imaginación. Hay muchos elementos. Maestros, acérquense a veces, digo, es que a veces no se me ocurren, hay 1000 portales. Es que no puedo dar todos los portales que se me puedan ocurrir. Está la doctora Fuhrman, por ejemplo. La doctora Fuhrman es una investigadora argentina que está trabajando con las habilidades de indagación de los alumnos, en la educación básica. Ella es científica, o sea, ella es de ciencias. Y por diferentes artes que les fue tocando trabajar, se acercó mucho a los niños. Ustedes pueden buscarla en YouTube, pueden buscar en las conferencias TED a Melina Fuhrman, es una gente extraordinaria, para que ver cómo podemos ir más allá de lo que tenemos. Implicarse en la vida social, construir una visión global del mundo con lo que tenemos y aprender modelos tecnológicos. Maestros, ¿qué de estos grandes objetivos estamos haciendo operativos en nuestra clase? Son muy amplios, pero vamos a trabajar sobre algunos elementos que nos permitan irlo haciendo de una manera más específica, ¿sí? Porque, dice Mimo Feuerstein, la formación de la inteligencia se puede modelar. Yo corregiría, perdón. La formación de la inteligencia se debe modelar. Todos somos inteligentes, pero podemos estar atrapados ahí. Simplemente ser inteligentes y no haber desarrollado esa inteligencia. Este modelamiento supone un mediador que conoce su estructura, la usa y la puede enseñar. Una diferencia muy simple. A veces yo les pregunto a los maestros cuando estoy con ellos ¿ustedes creen que yo soy capaz de nadar? Y la respuesta es que sí, que yo soy capaz, tengo brazos, tengo volumen para flotar más fácilmente, pero luego les hago la segunda pregunta, ¿yo soy hábil nadando? Y entonces me dicen, ¿quién sabe? ¿Qué necesito para ser hábil? Entonces lo primero que nos viene es ejercitar, sí. Yo estaba en una universidad y entonces ejercitaba y nadaba de perrito, nadaba todos los días y cada vez nada más de perrito. Mi pregunta es, ¿nadar de perrito me hacen un nadador hábil? Y la respuesta es no. Yo le decía, bueno, ¿qué necesito si ya ejercito? Y la respuesta que me dan es, necesitas alguien que te enseñe. Supone un mediador que conoce la estructura, la usa y puede enseñar. Entonces, cuando llega mi entrenador, me dice, a ver, Bernardo, no te dobles, ponte derecho, no dobles las piernas, que el agua te llegue a la ceja, que pegues con
la parte del empeine cuando vas. Y entonces me va vigilando y me va ayudando a hacerme más sabio. La inteligencia es así. Y cada una de sus materias nos está llevando a desarrollar estas inteligencias. Más que definir las inteligencias, el mismo David Perkins por ahí tiene un pequeño librito que se llama ¿Qué es la inteligencia? Y lo que hizo en este libro, él juntó definiciones de inteligencia y se reunieron como 100. Pero después de este análisis, él dice que la inteligencia es un componente triádico, ¿sí? Tiene 3 elementos. Y vean esta belleza. Él dice que tenemos que ver este gran potencial de la inteligencia como un poder, como una táctica y como un contenido. Trato de definirlo. Voy a usar un símil que él mismo usa. El doctor David Perkins dice que la inteligencia es como un carro, ¿sí? Algunos tenemos carros con un motorcito de aquellos Volkswagen, ¿se acuerdan? Estos bochos que parece que por ahí van a regresar. Ya por ahí ya presentaron un prototipo de esos Volkswagen. Pero ser un motor pequeño, sin tanta fuerza, pero ahí está. Cada uno tiene un poder. Hay quien tiene un Porsche, hay quien tiene un BMW, hay quien tiene un Ford, ahí son más potentes. Y esto sí nos lo da la naturaleza, la herencia, ¿sí? Y si hay estructuras que tienen que ver con la parte neuroquímica, la parte de la herencia, que me dan poder. Pero no es lo único, o sea, esto no es lo que me hace ser inteligente, sino luego me dice, me voy a brincar al enfoque 3 que dice el contenido. David Perkins dice que puedo tener un coche, a lo mejor yo tengo ese Porsche y si le echo mala gasolina, cuando voy manejando, se va a ir atorando. Y a lo mejor me puede ganar ese motor del Volkswagen más pequeñito y que trae una buena gasolina y no va a ir tosiendo y se puede desarrollar. ¿Cómo seleccionas tu contenido? ¿Cómo seleccionas las actividades que van a provocar el aprendizaje? Y el tercer factor que dice para el manejo de la inteligencia, entonces la inteligencia es, tú tienes un motor, ¿cuál es la gasolina que le estás poniendo para que ese motor se pueda desarrollar? Y la tercera le llamas la táctica, es qué herramientas, qué estrategias tienes para hacer mejor, darle un mejor funcionamiento a ese motor. A lo mejor un buen corredor de autos, a lo mejor con un coche más pequeño le puede ganar a alguien que tenga un muy buen coche, pero que no sepa manejarlo y que no sepa arrancar de tal manera, acelerar de tal manera, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia es una competencia triárquica. Es una competencia que tiene 3 elementos. Sí hay un motor, pero no es un motor estático, es un motor que se va a desarrollar. Y yo les diría, he tenido la oportunidad de trabajar a veces con poblaciones que tienen déficit cognitivo, hay deficiencias mentales o que tienen algunas capacidades y que a través de ir trabajando con ellos se va desarrollando. No es que dejen tener este déficit cognitivo o esta deficiencia, pero sí se superan. O sea, es saber, después de trabajar 6, 7 años con una niña que me acuerdo perfectamente bien, intentando que leyera, hicimos una fiesta, estaba trabajando con muchachos con problemas, hicimos una fiesta a esta niña que nos acompañaba porque a los 22 años empezó a leer. Si lo hubiéramos dejado abandonada, nunca más iba a leer. Pero estar duro y dale, le fuimos enseñando a leer. Entonces se modificó más allá del motor. ¿Cuáles son los contenidos y cuáles son las estrategias? Maestros, ustedes usan muchas estrategias y hay que usarlas bien. Un día tendremos que tener una sesión en la editorial para ver cómo se maneja un organizador gráfico, cómo se llama un cuadro de comparación, cómo se maneja un buen trabajo analítico, y ahora voy a tocar esta parte. Entonces, recuerden ustedes, maestros, somos seres modificables, estamos nosotros en el salón de clase porque creemos que nuestros alumnos se pueden modificar. Ya tienen un motor, pero no es tan cierto aquello que dice que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, ¿eh? O dicen que el que nace para maceta del corredor no pasa, o lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. O sea, lo que la naturaleza no te dio ni la mejor universidad en aquella época, en España, Salamanca te lo va a dar. Pero ahora sabemos que sí, que podemos modificar con qué, con muy buenos contenidos,
con muy buenas actividades y con buenas estrategias, pero modeladas, maestro. Tenemos que modelar esas estrategias. Enseñarle a los alumnos cómo se hace desde tu materia. Me voy a saltar el juego, ¿sí? Para que me dé tiempo de plantearle a ustedes los principios de lo que es el análisis. El análisis es como la habilidad básica, la habilidad central de lo que es el pensamiento. Y entonces queremos desarrollarla y es entender qué es esa gran... No sé por qué se atoró. A ver, parece que ya. A ver, maestros, perdón. Ahí por el desorden de repente es. Quiero que vean, este es un cuadro. No es un cuadro totalmente completo, pero este es un cuadro que me muestra el panorama más general de lo que trabajas en el aula de clase. Nosotros, ustedes a través de su materia van trabajando esto. Identificamos, como lo hicimos ahorita, identificamos las partes de la estructura de una oración, identificamos los componentes de un fenómeno físico, identificamos los elementos de un compuesto químico, identificamos las variables de una fórmula matemática, identificamos la complejidad de una interacción social, diferenciamos, codificamos y decodificamos lo que nos están diciendo, vamos entrando y saliendo, analizamos, vemos qué es lo que me está dando y si se fijan, el análisis queda como en la parte central, es eje. Porque ciertamente si analizo, sí necesito identificar, necesito diferenciar. Lo que hicieron ahorita, maestro, váyanse al triángulo. Analizamos y vemos que había un triángulo, decodificamos. ¿Por qué codificamos? Supimos por qué era un triángulo, ya teníamos un aprendizaje que me permitía llevar a la definición y a la integración. Creamos una representación mental que nos permitió movernos, creamos ciertas categorías, decir, a ver, las categorías de 2 triángulos, 3 triángulos, 4 triángulos, comparamos, clasificamos, ojo maestros, de forma muy básicas, pero todo en este proceso de analizar y inferimos que si integrábamos las diferentes categorías de los triángulos que habíamos hecho, podríamos tener una respuesta. Excelente. ¿Qué es entonces, qué es analizar? Si yo les digo, ¿qué es analizar? Lástima que tengamos distancia, pero sí, le voy a ir dando. La primera respuesta, cuando estoy con los maestros presentes, digo, ¿qué es analizar? Me dicen, es como separar. Es separar, sí. Pero si yo separo simplemente, no necesariamente hay análisis. O sea, si yo les hubiera dicho, ¿cuántos triángulos hay ahí? Y ustedes me hubieran dicho, este y este y este, y separamos, digo, no, pero espérame, ¿qué es analizar? Analizar supone separar y descubrir lo que ustedes descubrieron en los triángulos. Descubrieron que podíamos enumerar triángulos de 1 en 1, de 7, pues después descubrieron las relaciones de figuras que podíamos tener con 2, ¿sí? Y descubrieron una relación con 3, luego con 4 y luego con 7. Maestros, analizar. Analizar es ver. Le voy a dar 3 elementos básicos. Cuando alguien le digamos a nosotros, nos pregunte, ¿qué es analizar? Analizar son 3 cosas básicas. Ahorita le voy a dar los demás principios. Analizar es ver un todo y sus características. Cuando yo analizo un fenómeno, el fenómeno complejo ahorita de la violencia de género, lo veo en general y sus características. Número 1. Número 2, ¿cuáles son sus partes? No solamente es un hombre, un varón atacando a una mujer. ¿Cuáles son todas las partes de ese hecho, de ese fenómeno tan complejo y tan terrible? Pues tiene que ver desde la educación familiar,
el medio, las concepciones que tenemos de hombre, de mujer, las necesidades que tenemos, las formas que hemos visto. Ok. Ahora, ¿cuáles son las características de esas partes? ¿Qué sucede en la vida familiar que hace que a veces si nos orilla? No son justificaciones, ojo, ojo, maestro, pero sí quiero que vean ustedes que descubro las partes y las características de cada una de esas partes. Y luego las relaciones, cómo se conjuntan cada uno de esos elementos. Entonces, maestros, cuando yo deje analizar, hagan estas 3 preguntas básicas a los alumnos. ¿Cuál es el todo y sus características? Cuando la independencia, ¿por qué es independencia y cuáles son sus características? ¿Cuáles son las partes de este movimiento social? ¿Cuáles son las características de esta parte? ¿Sí? ¿Y qué relaciones se dan en este contexto, en este tiempo, en este lugar? ¿Sí? Por eso hay un movimiento de independencia y otro revolución, y lo podríamos llevar de todos modos a una fórmula química, a un proceso de matemáticas. Entonces, el analizar integra de una manera muy significativa todo el proceso cognitivo. No es que sea único, maestros, pero quiero enseñarles, ahí tienen ustedes un cuadro donde les dice una serie de características de lo que es el análisis. Y les decía, analizar supone identificar, ¿sí? Identificar 2 partes, identificar la totalidad, el fenómeno completo y sus características. Requiere de la divisibilidad, perdón. Requiere de que veamos nosotros los elementos de ese conjunto, de ese todo, de esa situación compleja. Entonces, yo voy a dejar un análisis del Principito, por citar un libro que con toda seguridad conoceremos todos, ¿qué es? Primero en el todo, y yo me atreví algún día a decir, el Principito, como un escrito en su todo, es un cuento. Y de repente se paró el especialista y me dijo, Everardo, no es un cuento. Yo digo, entonces, ¿qué es? Eso lo podríamos discutir los especialistas en lenguaje, pero me dijo, no es un cuento, es una novela. A ver, entonces explícame cuáles son las características de una novela contra las características de un cuento para saberlo. Luego me dijo, a ver, ve las partes de esta obra escrita. Entonces, no me basta ver las partes, que hay un aviador, que hay un extraterrestre, o hay un principito que está perdido ahí, que hay un zorro, que hay una rosa. ¿Cuáles son las partes? En un análisis no me basta que me los analices, que me los enumeres, perdón, sino tengo que descubrir cuáles son sus características. Entonces, ¿cuál es la característica de ese aviador, de ese niño que se encuentra en el desierto, de ese zorro, de esa rosa? ¿En qué momento están ellos integrados a través de esta correspondencia? Es cómo se relacionan. Y entonces, cuando empiezo a descubrir esto dentro de un análisis, toma sentido la obra. Cuando veo las relaciones, un aviador, ¿sí? Con una misión y que encuentra a otro personaje, encuentra a un niño y que trata de hacerle descubrir en el mundo en el que está. Y empieza a darle una explicación de sus necesidades, de qué es lo que él buscaba, por qué está ahí. Y entonces, a partir de las relaciones que él empieza a encontrar, empiezan a tomar sentido los personajes. Empiezan a tomar sentido a través de esas relaciones y una ubicación de dónde son, de dónde viene el principito, de acá el asteroide, ¿qué tal? ¿Cómo era ese asteroide? ¿Cuáles son sus características? ¿A dónde le corresponde? Entendamos mucho más al propio aviador. Yo les recomendaría, a mí me encantó el Principito en su momento, pero quería entender más del autor de Saint-Exupéry y sí me descubrió un mundo diferente. Entonces leí una obra que se llama Tierra de Hombres. Y esta obra de Tierra de Hombres, que también es como una obra autobiográfica de Saint-Exupéry y de Villomé, su gran amigo, me permitió ir comprendiendo mucho más quién era.
como un aviador en tiempos de guerra que iba de un lado para otro, pero cuando empieza a descubrir dónde pertenecía, quién era, era importante. ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Qué descubro con ellos? ¿Cuál es la novedad que hay? ¿Por qué el Principito se volvió tan importante y todavía citamos por ahí? Hay portales dedicados en Internet totalmente a las frases del Principito, a la interpretación del Principito. ¿Qué me dio de más? ¿Qué me da de ahora? ¿Sí? En el análisis, en este proceso, dice Feuerstein que es una percepción analítica que separa y integra de inmediato. Algunos de ustedes me decían que a partir del análisis iban descubriendo de inmediato otras formas de integrarse. Y entonces me daba respuestas distintas. Entonces, vean, maestro, analizar supone, esto le va a dar, y ahorita le voy a dar, sugerir algunas preguntas. Por ahí traigo, por ahí en internet, o luego ya vemos si se puede montar un documentito con preguntas. El chiste es, esta es la habilidad del análisis, cómo la llevo a mis alumnos a través de preguntas. Si se dan cuenta, hay una que no he tocado, déme chance. En el análisis hacemos todo esto. Identifico el todo, identifico sus características, identifico las partes, identifico sus características, establezco una relación, creo correspondencia, ¿sí? Hay cosas que corresponden unas con otras. La rosa pertenece a un lugar, no a aquel jardín. De hecho, el propio Principito, si se acuerdan, dice, mi rosa no es como estas. Encuentro una relación diferente, hay una nueva relación a partir de la novedad. Cuando establece el zorro se empiezan a ver a una diversidad. Y hay un principio, y toco esta última parte, que es el de trascendencia. El analizar tiene un principio muy bonito que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Y ahí entro en conflicto a veces con los matemáticos porque me dice, a ver, no, Everardo, el todo no puede ser más que la suma de sus partes. Y sí, ustedes el chiste no era encontrar 16 triángulos, era, y ustedes me lo decían, nosotros observamos, nosotros integramos, nosotros categorizamos, nosotros creamos respuesta, hicieron mucho más que simplemente dividir y contar. El todo es más que la suma de sus partes, maestros. Lo que ustedes hacen en sus clases, cada elemento, cada acción, cada trabajo, cada acercamiento con sus alumnos, les dan más a sus alumnos. Que este es todo, trataré de ver qué más analizamos. Voy a ir pasando, maestros, los voy a leer. Si no me equivoco, la presentación posteriormente se graba y se le va a participar. ¿Por qué? Porque van a ver que con cada uno de estos elementos les voy a sugerir una serie de preguntas. Cuando digo, oye, analice este problema, un problema de matemáticas del libro El hombre que calculaba, ¿sí? La división de la herencia de los camellos. Ah, pues necesito hacer un trabajo de análisis. ¿Qué preguntas? Entonces ahí va. Aquí está. De divisibilidades. ¿Cómo está conformado este hecho, ¿sí? O este fenómeno? ¿De qué manera sería posible dividirlo? ¿Habría otra forma de dividirlo? Ya tienen ahí un hecho. El problema el problema de este famoso de la división de la herencia de los camellos, o el Principito, o el análisis de un compuesto, o el análisis del problema del maíz transgénico en nuestro país. Es, ¿cómo puedo dividir el problema? Identificación. A ver, ¿cuál es el hecho mismo? El maíz transgénico. ¿Cuál es el hecho? ¿Sí? ¿Por qué es transgénico? ¿Cuáles son los factores o la situación que se da para que así sea? ¿Qué características tiene un maíz para que sea maíz? Parece tonto, pero poderlo definir. Y cuándo empieza a ser transgénico, ¿qué es lo que cambia de su estructura, de sus partes, que lo trabaja, ¿no? ¿Con qué elemento o hecho anterior lo puedo asociar? Y esto se vuelve importantísimo porque identifico y visualizo qué partes tienen y luego me va a dar los otros elementos, ¿no? ¿Qué más nos tienen que dar
este fenómeno o este hecho, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve saber que el maíz es un alimento sustancial para nosotros como México, como América y ahora para el mundo, ¿no? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos aporta saber? O sea, ¿a mí de qué me sirve saber que hay? El otro día estuve, déjenme platicarles, no sé si ustedes fueron a la Feria del Tamal y estuvo el presidente de la Asociación de el Maíz y la Tortilla aquí en México y entonces estuve explicando que hay diferentes, híjole, aquí me voy a equivocar, son cepas de maíz, espero no equivocarme, maestros, algunos de ustedes a lo mejor me corrigen, pero hay cerca de 60 y tantos cepas de maíz, pero todavía de cada cepa hay variedades de maíz, o sea, son dos cosas diferentes. Entonces estuve explicando cómo hay algunas que sí tienen un uso muy específico, ¿sí? No necesariamente de todas se puede hacer tortillas, no de todos. No todos los pozoles van a ser igual si no es con cacahuacíntele, ¿sí? Y así con cada una de ellos podríamos trabajar. Entonces, vean estas preguntas. Otras de relación. ¿Qué tipo de relación identifiqué? Son de causa y consecuencia. ¿Qué sucedió para que se hiciera un transgénico? ¿Cómo se forma el transgénico? ¿Por qué hay maíces que vienen con diferentes maíces, colores sus maíces? Esto es pues, muy interesante. Bueno, ustedes nos lo pueden explicar. ¿Qué referencia encuentro entre sus partes y los elementos cercanos? ¿Por qué este maíz se hace así? Y tiene que ver con la polinización que hay de campos cercanos, etcétera, etcétera. ¿Qué otro tipo de relaciones puede guardar? ¿Qué relaciones guarda el Principito con otras obras, con obras de su tiempo? ¿Qué relación guarda con el Caballero de la Armadura Oxidada? Creo que así se llamaba este cuento. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué tanta cercanía? Se van dando cuenta, maestros, sus materias no son materias, no son contenidos aislados. Todo está relacionado. ¿Con qué elementos se encuentra cercano o asociado? Y esto es bellísimo. O sea, ¿por qué en un problema como en este del hombre que calculaba de los dromedarios, de los camellos, por qué no podemos llegar a la respuesta? Es cómo lo estoy asociando, cómo lo estoy viendo, qué necesito ver para encontrar el problema, cómo necesito ver el todo. Y luego hasta que llega el sabio Beremis en el problema del hombre que calculaba, ¿qué descubre? ¿Cómo descubre la estructura para dar una solución? Si no lo han leído por ahí, los maestros de matemáticas con toda seguridad conocerán el hombre que calculaba. Les recomiendo, cada capitulito es una bella historia, pero termina en un problema en matemáticas. ¿Qué te aporta esa visión? ¿Qué necesitó ver o enseñarles el sabio Beremis para que pudieran hacer la división? Algo que no veía. ¿Cómo le haces tú ver a los alumnos como un alimento transgénico o un manejo diferente del plástico o un manejo diferente de la literatura me pueden dar una visión distinta, ¿no? Si no la había percibido, ¿qué me aporta ahora? Pertenencia. ¿Qué elementos son indispensables para que esto sea así? Que el maíz sea uno de nuestros principales pues, formas de sustento, y repito, no solamente para México, sino para América. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué darle importancia al maíz? México era el, el origen y el principal productor de maíz, ya no lo es desastroso. O sea, ahora a veces tenemos necesidad de importar maíz, nos decía el presidente esto del maíz. ¿Qué necesitamos hacer? Y diversidad. ¿Con qué otros factores puedo considerar este fenómeno? ¿Cuál puede ser? Aquí hay unas preguntas, maestros. Lo que quiero que vean es que hay 8 principios, que estos principios ustedes los tienen que considerar para hacer un proceso de análisis y enseñar a mis alumnos a analizar. Y la mejor forma de irselos mostrando es ayudarles a ver estas preguntas. Entonces yo les recomendaría, ya se les va a hacer llegar, se les va a dar acceso a ellas para que las tengan. No es que así tengan que ser, sino vean ustedes cuál es su estructura
y cámbienla para sus contenidos. O sea, es diferente si yo voy a ver la fuerza en física, entonces tengo que a lo mejor reformar un poco distinto, es a lo mejor qué tipo de relación se identifica, a ver, qué descubrimos que hizo que se moviera tal objeto, cuáles fueron los elementos que sucedieron aquí. Pero estas preguntas son un guión y entonces sí voy a saber qué es analizar, sí voy a llevar a mis alumnos al análisis. Si lleváramos a los alumnos a través de preguntas y de estos principios a analizar, le estaríamos dando un gran, gran regalo. Porque si algo nos falta, maestros, es ser analíticos. ¿Sí? Me conflictúa mucho pues las situaciones que vivimos en la Ciudad de México o en otras partes del país. En todas partes hay diferentes sucesos, ¿no? Pero a veces la cabeza no me da para entender cómo si estamos luchando y estamos demandando el respeto a las mujeres con toda la dignidad que tienen, ¿por qué tengo que ir a manchar un monumento? ¿Por qué tengo que ir a apedrear la puerta de ahí del palacio cuando quiero que haya una intervención en las preparatorias que están tomando? Entonces, son momentos que podríamos tomar y empezar a jugar con estas preguntas, con el análisis. Traté de ir dando diferentes ejemplos y podríamos hablar también del arte, del movimiento. O sea, ¿por qué el Guernica o por qué nuestro muralismo se vuelve tan importante? Entonces, maestros, para mí, Everardo, estas preguntas con las que hemos trabajado ya un número de veces con maestros, con los alumnos, y les quiero decir, con esta pregunta he trabajado con alumnos de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, y nos ha permitido entender mucho más el proceso de análisis como un eje central. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo el análisis va a jalar desde las habilidades de la identificación, la comparación, la categorización y hasta la misma inferencia. Si un buen proceso de análisis completo, un análisis completo me va a llevar a unos niveles inferenciales. Entonces, eso se queda ahí como un esquema. ¿Por qué son esquemas? Tiene una meta muy clara y nos provoca maneras específicas de pensamiento. La pregunta, dice Richard Paul y dice Eduardo Bono, dirige el pensamiento. Si yo les digo, oye, ¿cómo te estás sintiendo ahora? ¿Cómo sientes tu cuerpo ahora que estás sentado? Entonces, de inmediato, mi mente se va a reconocer mi cuerpo. ¿Sí? Si yo les digo, ¿cómo estuviste en la mañana? Da una orientación. ¿Qué fue el mejor contenido que diste en la mañana? La pregunta dirige el pensamiento. Para que se consolide todas las habilidades, así como les decía, me tengo que volver hábil nadando. Entonces, haciendo muchos ejercicios, las habilidades dentro de nuestra materia se tienen que dar a través del ejercicio, a través de la repetición creativa, si es necesario. Son pocos pasos, podemos seleccionar 2 o 3 de las preguntas que vamos a estar haciendo y luego las podemos ir cambiando. Son fáciles de aprender. Si se dan cuenta, no hay mucha complejidad. Y si hubiera por ahí alguien de primaria, o sea, a lo mejor la podemos hacer más sencilla. Si alguien preparatoria, los contenidos les van a dar la complejidad a nuestras preguntas. A lo mejor es muy sencillo para decirle a un niño pequeño cuál es la estructura y las partes de una flor, va a ser muy sencillo. Si le digo a un muchacho mayor que me dé la estructura de un aminoácido, pues también estoy descubriendo la estructura o las partes, pero ya el contenido mismo hace mucho más complejo esa pregunta. No sé si me doy a entender. El análisis lo hace desde un niño pequeño hasta un niño muy grande. La complejidad lo va a dar la cantidad del conocimiento, que tanta información le estoy dando a los alumnos, y las relaciones. O sea, un aminoácido ya se vuelven múltiples las relaciones contra una flor, ¿no? Y las puede estar aplicando en diferentes contextos, de una u otra manera. Entonces ahí tenemos una serie de habilidades, maestros. Yo les diría, seleccionen. Yo ahorita les presenté una central que es este proceso de análisis y síntesis, pero se dieron cuenta que necesitaba identificar, diferenciar para trabajar. Déjenme compartirles
algunos principios. Hay muchos autores que han trabajado muchísimo en esto del pensamiento. Richard Pole, David Perkins, el doctor Nickerson, el doctor Edward de Bono, el doctor Foyer, los que sean. Y a través de su análisis, a través del trabajo que nos han presentado, nos van dando una serie de principios. Déjenme presentarles algunos de esos principios. Nos quedarán unos 20 minutitos, ¿sí? Déjenme platicar con ustedes algunos de esos principios, ¿sí? Que son, estos principios quieren ayudarnos a construir mucho más estos potenciales que tienen nuestros alumnos a partir de sus interacciones. Dice Brunner, la cultura no es que sepa mucho, dice, la cultura da forma a la mente que nos aporta la caja de herramientas a través de la cual construimos no solo nuestros mundos, sino nuestras propias concepciones de nosotros mismos y de nuestros poderes. Quiero usar aquí a Brunner para decirles, o sea, cuando hablo de análisis, de categorizar, no tiene que ver nada más con la biología, la química, las matemáticas, la historia. Tiene que ver conmigo mismo. ¿Sí? Cuando yo voy al psicólogo y me siento y me dice, ¿cómo te sientes? Bien, ni siquiera identificado, o mal. Sí, pero ¿qué es mal? ¿Te sientes triste, deprimido, cansado, con dolor, agobiado, estresado? ¿Cómo te sientes? Identifico. ¿Cuáles son las partes? Ah, estoy agobiado. ¿Por qué? Ah, entonces empiezo a identificar las partes, sus características. ¿Se dan cuenta? O sea, las habilidades de pensamiento no solamente tienen que ver con los contenidos, sino con mi proceso también de formación, de identificación conmigo mismo. Cuando hay un problema de clase, el maestro lo que debe hacer es analizar qué pasó, porque a veces no vamos sobre el hecho. A lo mejor vimos que fulanito le pegó al otro y entonces castigamos al último que vimos, pero a lo mejor no vimos lo que hay antes, no fuimos los diferentes elementos. ¿Qué lo desató? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué factores se suscitaron? Entonces sería una parte importante para trabajar. Y a través de estos autores voy a ir dando, hay como cerca de 30 y tantos principios. Seleccioné algunos que me parecen ahorita más cercanos, por ahora más cercanos al trabajo que hacemos. Uno es clarificar el significado de las palabras o frases. Maestros, tenemos que llevar a que nuestros alumnos tengan claridad dentro de las palabras que usamos, porque eso me da fuerza. Les decía a ustedes cuando empezábamos que quería retomar una palabra, pero con todos sus sentidos, y les decía, bienvenidos. Y así los quería sentir a ustedes, bienvenidos. Así cuando vamos retomando cada una de las palabras, por ahí hay un pedagogo centroamericano, el doctor Ramírez decía, hay que semantizar las palabras. ¿Qué significa con esto que queremos encontrar? ¿Sí? Que con esto que queremos nosotros decir, cómo lo entendemos y que nuestros alumnos sepan, que sepan que no son solamente las palabras, son los conceptos que estamos usando. Porque una revolución es revolución y que lo entiendan. Estamos ahora, si entiendo la revolución, estamos en un proceso de revolución. ¿O qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿O inconformidad? ¿Qué es lo que queremos entender por inconformidad? O simplemente ecuación. De repente le digo a los alumnos, agarro a algún chavo de prepa y le digo, a ver, ¿qué es una ecuación? Y me dicen, como esto de, pues lo que tiene números y letras, pero ¿qué es? O sea, no me puedes decir, no los hemos preparado, maestros de matemáticas, si en algo me equivoco, quiero darle nada más de estructura, pero dicen, ¿qué es una ecuación? ¿Sí? Es una expresión algebraica, ¿sí? ¿Cuáles son sus características y condiciones? Pues que tiene literales, que tiene diferentes elementos que la configuran, entre ellos la parte numeral, la parte alfabética, los exponentes, que me van a permitir encontrar
una, una misma ecuación, algo idéntico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me significa esas palabras? No todas, maestros, a ver, ojo, pero hay palabras, hay conceptos básicos que tendríamos nosotros que tener el cuidado que nuestros alumnos lo entendieran con claridad. ¿Cuáles son esos? Si yo les pidiera, y este es un ejercicio, no es que yo hago, o sea, hay toda una asociación, la ACCD, la Asociación para la Supervisión de Currículum y la Evaluación de Estados Unidos, hizo un análisis de cuáles son los conceptos básicos de las materias y le pedían a los maestros en cada semestre, cuáles son tus 10, 12 conceptos básicos. No es que no den los demás, pero si cada alumno entendía esos 10 conceptos centrales, sería muy importante. Cuestionamiento profundo, persiguiendo la raíz a través de preguntas significantes. Maestros, y a todos nos cuesta, yo soy el primero y les digo, me cuesta a veces callarme. Ahorita, bueno, son 2 horas y lo que me toca es platicar con ustedes. Y si no, lo que tenía que estar haciendo es preguntas. ¿Cómo haces esto? ¿Sí? ¿Por qué te atoraste en el problema? ¿Por qué no pudimos llegar a una solución? O hasta eso, maestro. Por ejemplo, esto se vuelve muy interesante. Se dio cuenta cuando puse los resultados, que puse cuántos triángulos había de cada uno y mi respuesta estuvo mal. Y por ahí, y pido una disculpa, por favor, pido una disculpa. Ya cuando voy revisando la presentación, hay errores, si se dan cuenta, son más de dedo en la computadora más que de ortografía. ¿Y por qué lo cito? Porque es que esto tiene que ver con estarme cuestionando y preguntando, a ver, ¿qué es lo que voy a dar? ¿Cómo lo voy a estar haciendo? ¿Dónde me tengo que fijar? ¿Cuál es el elemento importante? Para mí, si alguien me ha escuchado por ahí, la pregunta es el centro de nuestro proceso de aprendizaje. No se trata solamente de que nosotros hagamos preguntas a nuestros alumnos, sino que les enseñemos a preguntar. Un salón que me toca, a veces ando visitando escuelas y tengo que ver salones, en un salón donde los chavos preguntan mucho, los alumnos preguntan, me parece un salón bellísimo, porque me demuestra el afán de los alumnos por aprender. No es solamente por responder a las preguntas de los maestros. Ya eso deberíamos llevar a nuestros alumnos, a que preguntar. Para entender el mundo hay que preguntar. Y hay que enseñarles a preguntar. ¿Qué tipo de preguntas? Que no sea simplemente las literales, el quién, el dónde, el cuánto, sino a preguntas que nos lleven a otra profundidad, como las que estuvimos viendo de análisis, me pueden llevar a otros muchos elementos. Clarificar conceptos y temas y soluciones. Es bien importante. Nuestros contenidos generalmente se vuelven episódicos y esto es terrible. Habíamos hablado que en el análisis, el eje central del análisis, lo que consolida, tiene que ver con el descubrimiento y el trabajo sobre las relaciones. Pero nuestros contenidos son episódicos, fíjense. Yo di historia, o me dieron historia, y entonces me dijeron que en 1492 Cristóbal Colón llegó y todo. Muy bien. ¿Qué estaba pasando en el norte de Europa? ¿O qué estaba pasando en África? No tengo la menor idea. ¿Qué pasaba en Sudamérica? 1492, ¿qué pasaba por allá en las tierras de que ahora son Brasil? No tengo idea. Entonces vemos un mundo fragmentado. ¿Sí? No lo vemos integrado y deberíamos detenerlo. Y a veces esto nos pueden enseñarlo en los museos. No sé si por ahí alguien me está escuchando, por ejemplo, de Puebla. En el Museo Amparo, ahí en Puebla, casi atrás de Catedral, tienen en el primer piso, tienen una línea de historia, una línea de tiempo preciosa, porque están los diferentes continentes, diferentes épocas, y entonces uno puede ver, aquí en 1492 o en 1810, esto estaba pasando aquí, pero acá está pasando esto, y entonces uno tiene una comprensión diferente de ese tema, de ese momento. Un 1968, estaba pasando algo en México, pero ¿qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en América Latina? ¿Qué pasaba? Entender todo el tema a través de relaciones, a través de organizadores. Comparar situaciones análogas.
uno de los elementos más bellos en la construcción que vamos haciendo de los aprendizajes tiene que ver con esta capacidad de ir descubriendo las relaciones de semejanzas y de diferencias. Y no lo sabemos hacer tan fácilmente, maestros. O sea, a veces describimos, ¿sí? Describimos qué es la revolución y qué es la independencia y suponemos que ya se está dando el proceso de comparación. No. Ahí se da el proceso de descripción. Pero en el proceso de análisis tendría que descubrir semejanzas y diferencias y todavía más, maestros. A ver, las operaciones mentales, las habilidades cognitivas, por eso llevan una trascendencia, van más allá. Yo a veces le pregunto a los maestros y les digo, ¿para qué comparamos? ¿Saben? ¿Para encontrar semejanzas y diferencias? No. ¿Para qué comparas? Hoy es miércoles. El viernes se van a ir de shopping. Salen, todavía no toca quincena, pero se van a ir de shopping. Y entonces van a ver 2 camisas o 2 blusas y las van a comparar. ¿Para qué comparamos? ¿Para qué comparan, maestros? Y yo me dice, para elegir. Perfecto. ¿Para qué comparas? Para seleccionar. Perfecto. Y alguien me dice de repente, bueno, pues si comparo a los mayas y a los aztecas, no voy a elegir o no se trata de elegir, no. Comparo para seleccionar, para elegir, para ampliar el conocimiento. Si yo comparo la cultura maya y la azteca, ya no solamente lo voy a ver de forma aislada, sino me van a permitir descubrir relaciones diferentes, entonces amplían de una manera diferente el contenido. Y todavía más, si comparo, selecciono algo, tomo una decisión, amplio conocimiento y me permite formar un juicio. De repente me dicen, no formes juicios, perdón, nos pasamos la vida haciendo juicios. El problema es que nuestros juicios no están fundamentados. Nuestros juicios no tienen sustento. ¿Cómo lo hago? Voy a decir, esta institución es mejor que esta, este coche es mejor que este. A ver, dime por qué. Pues sí es coche. Por el tipo de motor, la fuerza, el manejo de la gasolina, y ustedes me pueden dar explicaciones. Entonces es diferente. Si puedo ver los diferentes elementos que me permiten, ¿sí?, tomar una decisión de por dónde va a ser mejor. Entonces, comparamos situaciones cercanas y las análogas, ¿no? O sea, en la alimentación. Para mí fue fenomenal, y perdón que les hable de la feria del tamal, pero fue descubrir 1000 cosas distintas. O sea, la importancia del maíz negro que se ha perdido, la importancia ahora para nuestras propias bebidas. De repente, cuántas veces a veces estaba no hace mucho oyendo a una de las maestras que me hablaba que ahí tiene desnutrición, cuando tenemos elementos que hemos abandonado. Yo les puedo apostar que le preguntamos a nuestros alumnos sobre el pinole, y muchos ya no van a saber. Y ahora, y perdón que me regrese a la feria, había diferentes preparados con el pinole, además de muy ricos y muy frescos. ¿Cómo comparamos y cómo llevamos a este tipo de situaciones, maestros? Entonces, perdón, maestros, es clarificar los conceptos, es decirle a mi alumno, para terminar la clase, a ver, ¿qué significa este concepto de la independencia? ¿Qué significa fracción? ¿Qué significa...? Llevar a los cuestionamientos. A ver, vamos a hacer 3 preguntas. Tarea para mañana, van a ser preguntas. Me van a traer cada quien 3 preguntas sobre los fungi, sobre los monedas, sobre lo que estemos viendo. Clarificar los temas y verlos organizados. Comparar. Evaluar las fuentes de información. Maestros, el pensador crítico, el que hace el análisis, no es simplemente el que va sacando cosas de la cabeza, sino puede usar otras fuentes. Y nuestros alumnos van a las fuentes y sacan información y llegan y nos las pegan. Nosotros no hemos tenido el cuidado de enseñarles a validar las fuentes. ¿Cómo se valida una fuente? A ver, hay quien me dice, no, que de la Real Academia, que copien de la Real Academia la definición. ¿Pero por qué solamente de ahí? ¿Sí? O me dicen, no, Wikipedia no. ¿Por qué Wikipedia no?
A lo mejor algunos de ustedes somos jóvenes, los que somos más grandes, los que ya somos tercera edad. Para nosotros la enciclopedia era el mundo de todo el saber. Wikipedia tiene más validez y más extensión de información que lo que tuvieron nuestras enciclopedias. Y entonces tú dices, tiene una validez, pero hay otras muchas. Ahora, con esta complejidad que tenemos una infinidad de fuentes. Entonces, enseñemos a validar las fuentes. Y ahí tenemos que tomar otra tarea de cómo validar las fuentes. A ver, ¿quién es el autor? ¿Cuál es su historia académica? O sea, ¿por qué él se puede atrever a decir esto? ¿Qué institución lo respalda? ¿Cuál es su investigación? ¿De qué año es? ¿Qué tipo de elementos presenta dentro de su propuesta, dentro de su trabajo? ¿Sí? Pues tenemos que ir seleccionando cómo ha sido confirmada, cómo ha manejado fuentes de información. Y en el Internet o libros maestros, o sea, los libros son maravillosos, pero hay libros más buenos que otros. O sea, ustedes mismos por eso eligen los textos que tenemos en Macmillan, porque tienen una serie de elementos distintos. Entonces, puedo validar la validez de esta fuente bibliográfica o la electrónica o la de un experto, etcétera, en fuentes. Analizar y evaluar acciones y enfoques. Ahorita ustedes dijeron, tuvimos diferentes perspectivas y fueron un triángulo. Era un triángulo y tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respuestas diferentes. 8 respuestas diferentes de un triángulo. No quisiera ponerme a discutir sobre la importancia del maíz o las medidas de, ¿qué les puedo decir? No me quiero meter. Le tengo la ventaja de no estar ahorita para discutir, pero de bondades o no bondades de que se ve de un avión o que no se ve de un avión, o de la salud. ¿Cómo evaluamos las acciones? No critiquemos, por eso hablamos de la comparación. No critiquemos si no hemos hecho análisis, si no hemos evaluado, a través de qué factores. Por eso me sirve el análisis, saber este hecho, cómo se consolida, qué elementos lo conforman, para poderlo entender. Porque si no vemos ese mundo, no vamos a tener posibilidades realmente de dar mejores respuestas, de dar mejores juicios. Entonces, ¿cuál es este enfoque que se está dando dentro de esta posición de un partido, de un equipo de especialistas, de proyectos, de trabajos que hacemos dentro del salón de clase? El pensador crítico necesita saber evaluar, y para evaluar necesitamos saber con qué parámetros vamos a evaluar, y para poder establecer los parámetros necesitamos conocer ese contenido, cuál es el todo, cuáles son sus partes, cuáles son sus características, y por eso el análisis era central, es central. Leer analíticamente. Primero leamos, maestros. A veces es bueno no tenerlos enfrente, porque es cuando le digo a los maestros, estamos leyendo, la mayoría me baja la vista, estamos en febrero, ¿cuántos libros ya leíste, maestro? Y me dicen, sí, Everardo, ya revisé mi materia. No, a ver, otro libro. ¿Qué otro libro has tomado y has descubierto? Hay unos libros que son una verdadera belleza, ¿no? Hay una verdadera belleza en lo que son la literatura, una profundidad para trabajar con un Saramago. No, nos puede dar tanto, o a lo mejor vamos a hacer un ejercicio de recuperación de algunas características de alguna sociedad. Entonces tomamos a un Noah Gordon, que es más, no es tan profundo, y adoro a Noah Gordon, me encanta lo suyo, pero por ejemplo, tomamos El médico, de Noah Gordon, matemáticas sociales, lo que ustedes quieran, me da para todo. ¿Cuánto has leído, macho? Ya te leíste una novela, aparte de lo que tienes que leer para tu programa, ya leíste una novela, aunque sea pequeñita. ¿Sí? Tómate un libro y deleítate. ¿No les encanta a veces irse a esconder y a leer? Yo a veces les digo, mucha gente no conoce aquí en México el audiorama. Si un día, si hay gente que está fuera de la Ciudad de México y pueden venir aquí a México,
está el castillo de Chapultepec y atrás, abajo, hay un lugar que se llama el Audiorama, que es un recoveco que está hecho ahí en el cerro y uno se puede meter más o menos creo que de 8 de la mañana, 9 de la mañana, como a 5 de la tarde. Hay banquitas y todo el día hay música clásica, rodeado de árboles, rodeado de ese castillo. Te sientas y te pones a leer. Pero bueno, ¿cómo le hago? O sea, a mis alumnos, a mí la primera vez que yo lo conocía, imagínense, más de 60, entonces fui en la secundaria y me llevó un maestro. Ahora los podemos seguir llevando porque el audiorama sigue existiendo a pesar de todo, sigue existiendo. Es, ¿cómo hago para que mis alumnos lean? No, pero mi clase es matemáticas, ya le dije, el hombre que calculaba, me siento y leo con matemáticas, ¿sí? Pero es que mi materia es historia o sociología, agarro el clan del oso cavernario, ¿sí? Podríamos tener novelas para todo. ¿Y qué me dicen? ¿Cómo las discutimos? ¿Cómo las presentamos? ¿Cómo? Primero que se lea, y luego cómo lo traemos y qué descubrimos a partir de ahí. Uf, con la lectura podríamos hacer, ya no vamos a poner de acuerdo con Oscar para ver, desarrolla tu propia perspectiva. Maestro, les dije al principio, tú tienes una misión y te acercaste aquí a compartir este aprendizaje. ¿Cómo vives tu aprendizaje? ¿Qué queremos hacer nosotros con nuestras acciones? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros alumnos? Y tenemos que enseñarles. Desarrollemos nuestra propia perspectiva. Somos docentes, lo hemos elegido. A veces no entendemos eso, que nosotros lo hemos elegido. Y a veces renegamos. Maestros de secundaria y preparatoria, me queda muy claro que la mayoría de ustedes, a mí sí me tocó elegir. Soy de base, soy maestro de primaria, eso no decía por ahí, pues elegí estar en este campo. Pues a lo mejor otro es químico, físico, historiador, todo esto, lo eligieron. No es un campo fácil. Puede ser terrible porque los alumnos no te hacen caso, te ofenden, te agreden. Pero cuando lo ves con esta visión de educador de transformación, veo un gran potencial en cada uno de mis alumnos. Desarrollar criterios de evaluación, valores estándares, ya lo habíamos visto. Maestros, nos quedan 3, 4 minutitos, 5 minutitos. Les rogaría, me encantaría, sé que fuimos volando en esta hora y media de charla, me gustaría que me compartieran qué se llevan de este ratito de charla. Ojalá y les haya podido ofrecer algo. Pónganme un mensajito, ¿qué se llevan de este momento? ¿Me lo pueden compartir? Listo, maestros. Sería un placer si me van compartiendo algo de lo que se llevaron. Se sentaron ustedes, le invitaron aquí. La maestra Yasmín nos dice la visión de ser educador. Muchas gracias. La maestra Gabriela, porque nos permite visualizar y distinguir cómo observan y analizan cada alumno. El maestro Miguel, un reto y una nueva forma de educar. La maestra Araceli, grandes estrategias para profundizar en los alumnos y puedan llegar a un aprendizaje. La maestra Abigail, la importancia de no solo abarcar contenidos con los alumnos, sino la importancia de analizar cada situación. La maestra Laura, cada persona piensa de manera diferente y nuestra labor es despertar el interés en nuestros alumnos. La maestra Paola, me gustó mucho darme cuenta de la importancia de saber hacer preguntas. La maestra María de Lourdes, me llevó el compromiso de aplicar en el aula lo que usted tan gentilmente nos puso más claro, sobre habilidades del pensamiento. El maestro Mario, muchas gracias por los conocimientos. Me gustaría conocer la manera de evaluar a los alumnos en cuanto a su análisis sin caer en la subjetividad. La maestra Ariadna, es verdad cuando dice que nosotros decidimos esta profesión por gusto y vocación, por lo que debemos desempeñar esta labor observando
y superando cualquier tipo de reto. La maestra Lorena, excelente, me encantó, me enriqueció bastante y muy buenas estrategias. La maestra Patricia, me fue muy grato participar en su conferencia. Gracias por abrir nuestras mentes a nuevas perspectivas. La maestra María de Lourdes, gracias por su esquema del análisis. La maestra Karen García, la importancia que tiene el analizar todos los elementos para considerar en la toma de decisiones, la relevancia de tener vocación para impartir clases y realizar nuevas estrategias de aprendizaje. El maestro Jesús, reafirmo mis conocimientos y me motiva, gracias. La maestra Flor, agradezco porque con ello debo de replantear mis enseñanzas en pro del desarrollo de las habilidades del pensamiento. La maestra Gabriela, me llevo estrategias que aplicaré en el aula. La maestra Ana Laura, el realizar un análisis desde nuestra perspectiva para impactar en los alumnos y alcanzar nuestros objetivos. La maestra María Carmen, debo analizar más la forma en que debo preparar mis clases, hacer que ellos se interesen más y aprendan mejor. Y como persona debo capacitarme más. La maestra Liliana Esmeralda, lo más importante es que nos dan un panorama de cómo enseñar partiendo del análisis. También la invitación a leer. La maestra Guadalupe, ampliar nuestras visiones, buscar un aprendizaje analítico, primeramente en docentes, para después transmitir a los alumnos. El maestro Mario, y comentar que a veces no es que no queramos leer otra cosa, pero a veces con tanto trabajo administrativo no queda tiempo para leer más. Muchas gracias. Maestros, primero, gracias por sus participaciones. No saben lo valioso que son, porque primero es, de veras, en la editorial nos hemos sentado a buscar con qué temática, de qué forma presentar. Me voy contento de tener la respuesta que he tenido y saber que se pueden llevar ustedes algo de lo que hemos preparado y que hemos trabajado, tengo 30 y tantos años en búsqueda del desarrollo de las habilidades, y mucho a través de la pregunta, porque podemos identificar, comparar, codificar, decodificar, analizar, categorizar, siempre a través de la pregunta. Nuestras formas de evaluar tienen que ser a través de la pregunta. Entonces, todo lo que me están diciendo, a partir de aquí puedo configurar todas las, estas estrategias para hacerlos. Ya simplemente me queda agradecerles su participación, que nos hayan acompañado. Es muy grato. No sé si se acuerdan de Galeano, Eduardo Galeano, este escritor sudamericano, que a él le preguntaban, bueno, ¿qué es la utopía? Dice, si doy 2 pasos, la utopía se corre 2 pasos más. Si doy 10 pasos más, la utopía se corre 20 pasos más. Y entonces le preguntan, ¿y para qué sirve la utopía? Y él dice, parece sirve para caminar. Maestros, transformar nuestro, estamos tratando de poner transformar nuestras acciones es utópico a ratos, pero nos sirve para caminar. Y el primer hecho que estamos caminando es que ustedes le dedicaron 2 horas de su tiempo, de su tarde, a estar aquí. Los felicito, les agradezco que nos hayan acompañado y tenemos oportunidad de volvernos a encontrar en alguna otra ocasión para seguir reflexionando, pues casi todo lo que vamos a reflexionar, lo que ya reflexionamos antes de lo que reflexionamos después va a tener este contexto, ¿sí? Del desarrollo de las habilidades, de las interacciones que ustedes tienen para enriquecer todos los procesos de aprendizaje. Maestros, no me queda más que agradecer y desearles lo mejor todavía en este año. Les recordamos que la conferencia en línea del día de hoy forma parte del curso de desarrollo de habilidades del pensamiento. Y bueno, la van a poder encontrar en el sitio en el que ustedes se inscribieron. Ahí va a estar la grabación para que, bueno, pues puedan volverla a disfrutar como lo hicieron
el día de hoy. Pues en Ediciones Castillo agradecemos su participación a este webinar y bueno, recuerden nuestras redes sociales, pueden seguirnos por Facebook, por YouTube, por Instagram, para que, bueno, pues tengan noticias de este y muchos otros cursos que tenemos para ustedes, preparados para ustedes. Así que, bueno, pues de esta manera también les agradecemos. Todavía hay muchas participaciones de los maestros, les agradecemos muchísimo. Y, bueno, pues con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión el día de hoy. Y pues vamos a cerrar nuestra aula. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.